y nos da prueba de que Él es bueno y que está con nosotros en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Cuando organizábamos estos días que el pastor iba a estar incapacitado, que ya próximamente ya se la vamos a quitar, esa incapacidad, ya lo extrañamos también aquí en el púlpito, Dios me daba una palabra y estuve estudiando sobre ella mucho tiempo. Y el domingo pasado le digo al pastor, es que ya no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa, porque así es Dios. Dios se mueve de distintas maneras y Dios nos manda palabra, pero estudiando la palabra y estudiando el tema, me daba cuenta que no era nada más para ustedes, era para mí. Esa palabra era para mí. Entonces, yo soy maestra, me guío mucho por el rol de que tengo que llevar una clase, inicio, desarrollo, cierre, todo lo que yo tengo que hacer con mis alumnos, yo lo quería poner en esta prédica, pero no es así. Dios no trabaja así. Dios, a pesar de ser maestro, a pesar de ser el que nos guía, el que nos orienta, Él trabaja de diferente manera. Entonces, viendo los temas anteriores y analizando lo que hemos estado viviendo y lo que vamos a vivir próximamente como iglesia, de estar en un lugar diferente, de estar en un lugar nuevo, de hacer valer nuestro nombre, nuevo comienzo, Dios me dio esta palabra de decir, creyentes, seguidores o íntimos de Jesús. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En la actualidad vivimos en una época en donde yo creo que persona que nos encontremos dice, creo en Dios, ¿verdad? Es que yo creo en Dios. Es que yo voy a la iglesia, no todos los días, pero voy a la iglesia. ¿Sí? No le hago mal a nadie. Yo estoy en paz. No me peleo con nadie. Estoy a gusto con mis hermanos, con mis papás. Sin embargo, en la Biblia vienen tres cosas diferentes. Existe una gran diferencia entre creer, seguir y ser íntimo de Jesús. ¿Sí? Creer en Jesús va más allá de o más bien dicho, va en lo que nosotros sabemos que Él existió. Sabemos que nació, que creció, que hizo su ministerio aquí en la tierra, que fue crucificado y murió por nosotros. Lo sabemos y lo creemos. Prueba es de que estamos aquí, ¿verdad? Lo seguimos porque cada domingo estamos aquí. Porque los miércoles que nos congregan al estudio, estamos aquí. Porque si hay alguna actividad de la iglesia, estamos aquí. Pero intimamos con Él. Estamos con Él en donde nadie nos ve, en donde nadie puede juzgarnos más que en nuestra intimidad. Por eso, hace mucho las multitudes, todos le seguían, porque les hacía milagros, les daba de comer. ¿Sí? Los discípulos dejaron todo por seguirlo, sus barcos, sus peces, su familia. Sí, pero pocos, muy pocos, fueron sus amigos íntimos. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿en cuál de estos tres grupos me encuentro? ¿O en cuál de estos grupos quiero pertenecer? Por eso vamos a estudiar estas tres características de creyentes íntimos, creyentes, seguidores o íntimos. Dice que en el camino de Jesús nos lleva a pasar no solamente por una simple aceptación mental. Los creyentes, como nosotros, conocemos la verdad, ¿verdad? Los seguidores imitamos sus pasos, pero los íntimos tenemos una interacción directa con Él. Hablamos con Él, nos dirigimos a Él y buscamos escuchar su palabra. Una vez comentábamos en un estudio que decía, es que hay que tener comunión con Él. Comuniones todos los días. Decía la hermana, yo hasta haciendo la sopa estoy en comunión con Él, que me dé buen sazón. Yo en la escuela,
Soy de las personas que antes no lo hacía, pero hoy lo hago. Llego a mi salón temprano y oro por mi salón, oro por mis niños, oro por esas criaturas que van a llegar ahí y oro por mí para ser una maestra que impacte en ellos no solo en conocimientos, pero no lo hacía. Sin embargo, esa es una comunión con Dios de todos los días, de todos los días. Pero la intimidad con Dios es cuando nos vamos a nuestro aposento y ahí estamos con Él. En donde solamente Él y yo cara a cara podemos hablar de todo sin temor a ser juzgados. ¿Sí? Entonces, el creyente somos todas aquellas personas que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que sabemos que Él existe, que creemos que es el Hijo de Dios, que murió, resucitó y que aún sigue vivo haciendo milagros todos los días. Amén. ¿Sí? Es cuando comenzamos una vida nueva, cuando creemos que Dios nos sacó de donde estábamos, cuando sabemos que ya no somos el mismo hombre, porque creemos que con nosotros al creer esa fe o al manifestar esa fe a través de creer en Él, sabemos que ya no somos los mismos, que nuevas criaturas somos, ¿verdad? Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos dice, el que cree. ¿Tú crees? ¿Eres creyente? Tú sabes y confías que esa palabra es verdad, eres creyente, ¿sí? Pero no solo debemos de quedarnos con esta parte de la escritura, porque toda escritura lleva un compromiso. Entonces, el creer nos lleva a tener un compromiso con Dios, ¿verdad? En Romanos 10, 9 del 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero dice, si crees. Si crees, serás salvo. ¿Sí? Creemos que con solo confesar a Dios es suficiente. Con hacer nuestra oración de fe es suficiente. Y muchas veces cometemos el error de que al decir que ya dije mi oración de fe, Dios ya me hizo salvo. Pero otra vez volvemos a la pregunta, ¿la salvación se pierde? ¿O qué pasa? Una vez el pastor dijo, no, tal vez no se pierde, pero debo de conservarla, debo de cuidarla. Cuando alguien te regala algo, ¿qué hacemos? ¿Vamos y lo tiramos a la basura? Lo conservamos, ¿verdad? Lo guardamos. Yo tenía un familiar, cuando hacían fiestas de quinceañeras y de bodas, ahí andaban peleándose por el adorno de mesa y lo guardaban. Y ahí tenía quién sabe cuántos adornos de mesa. No, es que es de los 15 años de no sé quién. No, es que es de la boda de no sé quién. Porque tenía un valor importante, porque significaba algo para ellos. ¿Qué significa la salvación para nosotros? ¿Dónde la tenemos? ¿La guardamos? ¿La limpiamos? ¿La recordamos? ¿O la tenemos olvidada y la sacamos nada más como escudo cuando, sí, no, yo soy cristiano, creo en Jesús? ¿Dónde está mi salvación? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la guardé? ¿Para qué me peleé tanto por ella si no la voy a usar? Sí, a veces hacemos eso. Dice, creemos que no solo confesarlo ya es suficiente. Y tal vez es que en esta promesa que dice seremos salvos, creemos que es todo. Tenemos que tener un compromiso con Dios, ¿sí? Un ejemplo bíblico de una persona que creyó en Jesús fue Nicodemo. Cuando yo estaba preparando este tema, volví a retomar la serie de los elegidos de Chosen. Y cuando pongo el capítulo en el que me quedé, ¿en cuál capítulo creen que me abrió Dios? En donde está Nicodemo hablando con Jesús. Y ahí me doy cuenta que Dios no se equivoca.
sabe por qué esta palabra tenía que ser hoy para todos nosotros. Nicodemo creía en Jesús por todo lo que veía, por todo lo que decían. En ese tiempo ya ven que las noticias no corrían por Facebook, ni por Instagram, ni por nada de eso. Corrían de voz en voz y rapidito. Cuando menos le acordaban, Nicodemo ya sabía que había hecho un milagro, que había levantado a un paralítico, y él creía, porque a pesar de todo lo que él sabía, en aquel entonces, él también tenía el deseo de tener a Dios en su corazón. Y viendo la serie y viendo la escena de ellos, está preciosa esa parte de la serie, que yo se las recomiendo que vean. Nicodemo creía que Jesús venía de Dios, pero necesitaba experimentar un nacimiento nuevo. Necesitaba nacer de nuevo. Pero para él no le quedaba todavía claro cómo iba a ser ese nacimiento. A lo mejor a nosotros tampoco nos hubiera quedado claro. Lo sabemos porque ya lo vivimos, porque nacimos de nuevo, porque Dios nos sacó de donde estábamos. Gloria a Él por habernos sacado de ahí, ¿verdad? Pero él necesitaba algo, necesitaba saber qué significaba vivir en esa plenitud. Y en la serie pasa donde Dios, en esa parte de manifestar a Jesús su Hijo a través de esta enseñanza, nos pone esa visibilidad de ese amor que Nicodemo le demuestra, pero todavía duda. Y a veces así somos los creyentes. Creemos en Jesús, pero todavía dudamos. Entonces, Nicodemo tuvo la oportunidad de estar sentado con Jesús, de escuchar su palabra, de reconocer que estaba delante del Hijo de Dios. De hecho, en la serie dice, estoy pisando tierra santa, porque estaba con Jesús, pero dudó para seguirlo. Entonces Nicodemo se quedó en ser solo creyente, ¿verdad? Nosotros a veces nos convertimos en creyentes cuando reconocemos que Dios existe, pero seguimos con nuestra propia agenda. No dejamos de hacer lo que hacíamos antes. ¿Sí? No, sí creo. No dejamos de hacer nuestras cosas, no dejamos de afanarnos, no dejamos de incluso ser como antes, pero pues como ya creemos que todo está perfecto. Pero no es así. Nos volvemos creyentes con una fe condicional. Porque cuando Dios aprieta, decía un pastor, nos volvemos la oración del borreguito. Ayúdame, sálvame, libérame, prospérame. Pero nada más llega la bendición y nos volvemos a olvidar de Dios. ¿Sí? Y vuelve otra vez otra situación. Nos acordamos que lo dejamos olvidado, como aquel adorno que nos robamos de la quinceañera. Allá lo tengo, déjame voy por él. Nos volvemos a ese tipo de personas, una fe condicional. Mientras me ayudes, estoy contigo. Mientras no me ayudes, pues ahí yo sigo con mis cosas. ¿Sí? Y tenemos una relación distante. Es decir, nomás vengo el domingo. Toda la semana me olvido de él, pero el domingo aquí estoy puntual. Y no se trata de eso, sí. Se trata de que creamos lo suficientemente para cumplir con todo lo que Él nos dice. Entonces, ser creyente es, pues como quien dice, podemos decir que es el inicio de nuestra fe. El ser creyente es el inicio de nuestra fe. Pero ahora vamos a ver quién es un seguidor. Porque el seguidor no nada más inicia con la fe. El seguidor tiene un compromiso en acción. ¿Qué significa? Que el seguidor decide caminar con Jesús todos los días. No solamente creemos, obedecemos, hacemos sacrificio, perseveramos, hacemos compromiso con Él. Pero para hacer ese compromiso, en Lucas 9:23 decía, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Para ser seguidor de Cristo me tengo que negar a mí mismo. ¿Y qué significa negarme a mí mismo? Decir, ya ahora no voy a ser Gladys, ahora voy a ser, no sé, Filomena, me voy a cambiar. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Porque para seguir a Jesús, dice que aquí es un compromiso. Y ese compromiso de negarnos a nosotros mismos vienen con varias cosas. Primero, renunciar a mi propia voluntad y obedecer la de Dios. Y ahí es donde nos cuesta. Porque a veces la voluntad de Dios no es lo que yo quiero. Comentábamos en el estudio que decía, me acuerdo que fue Raquel, dijo, sí, no, o no es tiempo. Y decía Raquel, pero el no significa que Dios no te quiera, significa que te está quitando de alguna situación de la cual te está salvando, que nosotros en nuestros ojos humanos no estamos viendo. Que nosotros creemos que Dios nos abandonó, que no está con nosotros porque no responde esa oración, porque no responde esa petición, pero en realidad nos está quitando de algo, nos está salvando de algo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que venimos a veces pidiendo sin comprometernos, ¿sí? Entonces, debemos negarnos a nosotros mismos reconociendo que la voluntad de Él es perfecta. Otra cosa para negarnos a nosotros mismos es comenzar a vivir por Cristo. Repetimos mucho Gálatas 2:20 de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo repetimos muchas veces, pero en realidad Cristo vive en mí. En realidad estoy reflejando a Cristo con mis cosas, con mis acciones, con mis pensamientos. En realidad lo estoy haciendo porque a veces nos aprendemos el versículo hasta de memoria y lo repetimos y hasta lo compartimos. Pero en realidad, estoy reflejando su presencia. Estoy dejando a un lado a Gladys para que Cristo salga a la luz. Dice un canto, ¿verdad? Voy a menguar yo para que Él crezca. ¿Me estoy yo haciendo eso? ¿O nada más lo estoy diciendo de los labios para afuera? Negarse a sí mismo es decir no a los deseos pecaminosos de la carne y a los deseos engañosos del corazón. Qué fuerte, ¿verdad? Y los deseos pecaminosos de la carne no solo habla de deseos sexuales, de deseos carnales. Habla también de la envidia, de la avaricia, del deseo por las cosas, de la lujuria, de querer tener más. Y no está mal querer tener más. No está mal querer salir adelante. No está mal querer tener algo bueno. Lo malo es cómo lo queremos y cómo lo deseamos. ¿Sí? Dice aquí que no solo es los deseos de la carne, sino también a veces lo leía y me sonó fuerte, pero sí, a veces es tener una religión falsa. De decir, creo en Dios, creo en Jesús, pero me doy la vuelta y estoy haciendo otra cosa. Estoy viendo cosas que no debo de ver. Escucho cosas que no debo escuchar. Comento cosas que, y ya cuando, pues ya lo dije, ya se salió. Tenemos diarrea verbal. Hablamos y hablamos. Y cuando queremos, híjole, ya la regué. No lo debí de haber dicho. Esos son también las cosas que nos hacen alejarnos de Dios y hacen que no nos neguemos a nosotros mismos. Otra cosa de negarnos a nosotros mismos es someter mi mente a la voluntad de Dios, ¿sí? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, lo dice Romanos 12:2. Ponernos en el lugar de Él, decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? Porque Él tenía solución para todo, para todo. Y tenía un propósito para todo. Vuelvo a retomar la serie porque me está dejando mucha enseñanza. Los puso a trabajar a 2 de sus apóstoles a limpiar un terreno y a quitar piedras y a escarbar y todo. Y ellos, sí, es que es para las personas que vengan en camino y que lo quieran seguir. Ellos tenían esa idea, pero no era la de Jesús. ¿Sí?
Cuando terminaron de limpiar y todo, ese terreno que ellos sembraron era para una persona que había pecado, para una persona que había atentado contra un judío. Lo había asaltado en el camino y en ese asalto él tuvo un accidente y se quebró su pie y quedó, pues caminaba choquito, ¿verdad? Porque pues ahorita pues nos vamos al mejor hospital y nos ponen tornillos y nos acomodan el pie y hasta salimos como nuevos. En aquel entonces eran tablas, tela, algo que te detuviera, que el pie pues no se siguiera deformando. Cuando los discípulos se dan cuenta que ellos trabajaron para esa persona, pues sí se sintieron y se enojaron. Pero era la voluntad de quién? De Dios. Entonces a veces Dios nos hace hacer cosas que nosotros no queremos, pero es su voluntad. A veces no queremos perdonar, a veces no queremos ir a pedir disculpas, a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a ir? Seguramente si todo lo que me hizo, hombre, no. Pero es la voluntad de Dios, no es la mía. Y si yo me quiero negar a sí mismo, tengo que hacer la voluntad de Dios. Hace unos días, cuando tú le sirves a Dios, el enemigo no descansa. Él está ahí. Y vaya que la mete. Hace unos días, pues Rutilio y yo tuvimos una discusión muy fuerte, ¿verdad? Pero en esa discusión, a pesar de que sabíamos que era el enemigo que estaba actuando, salió la carne, salió lo que somos. Y muchas de las veces, eso es lo que quiere el enemigo, sacar lo que somos. Porque seguimos siendo hombres, seguimos siendo carne, seguimos siendo tentados. Jesucristo fue tentado, que no vamos a ser tentados nosotros, simples mortales. Claro. Y duramos así como unas 2-3 horas viéndonos y pasando por la cocina y la sala y te conozco, no, está bueno, no te conozco. Sí. Pero ¿qué pasó? Dios tuvo que actuar. Y soy sincera, actuó con él, porque pues a mí me faltaba todavía tiempo. Pero viene conmigo y me dice algo. Si nosotros nos dividimos, él gana. Pero si nosotros nos unimos, seguiremos sirviendo a Dios y nuestros hijos seguirán nuestros pasos hasta ahorita como lo hemos hecho. Entonces la voluntad de Dios es muy diferente a la que nosotros queremos. Es muy diferente a lo que nosotros deseamos. La voluntad de Dios a veces nos hace estar bajo direcciones que no nos gustan, pero así lo debemos de hacer. La voluntad de Dios es a veces trabajar con personas que no nos agradan, pero es la voluntad de Dios no para ellas, es para seguir formando mi carácter. La voluntad de Dios me dice que debo de ser la esposa de que, bueno, ok, yo recojo la toalla, ok, yo recojo el plato, ¿sí? Como esposo también. O sea, todo tiene una finalidad. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos decir, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en este momento? Otra cosa es renunciar al orgullo y vivir en humildad. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Filipenses 2:3. En esta frase, en esta parte, yo decía, pues se me viene a la mente la frase tan conocida y rebuscada, ¿verdad? Que perdono pero no olvido. Ok, te perdono, pero no olvido. Entonces no estamos perdonando de corazón. Perdonar significa perdonar, olvidar. ¿Me lo hiciste? Dios te bendiga. Porque el perdón me va a beneficiar más a mí que a ti. A veces estamos todos entrincados, ¿sí? Tengo una prima que todos los días me manda un audio.
se llama, es de una persona de Venezuela, de Caracas. Y dice en una historia que un señor llevaba un costal y una maleta muy pesada, y en todas esas llevaba siempre una frase: es que me hizo, o sea, llevaba todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían hecho, todo lo que le habían hecho. Y se encuentra un señor y le dice: pero ¿para qué llevas eso? No, es que es para acordarme de lo que me hicieron, para que no se me olvide, para que cuando lo vea le saque la vuelta o lo maldiga, es para eso. Y dice: ¿y qué has ganado? No, pues es que no se me olvida. Y él le decía: por eso, pero ¿qué has ganado? A la persona que traes ahí, a tu papá, a tu hermano, a quien traigas, ¿dónde está? No, pues vive no sé dónde, pues no, tiene quién sabe qué, tiene otro negocio. Ellos viven y tú no estás viviendo por cargar esa maleta. Ellos están haciendo su vida y ni se han de acordar que te ofendieron, que te insultaron, que no te ayudaron, y tú estás cargando esa maleta. Entonces, ¿qué queremos? ¿Traer la maleta aquí cargada siempre? ¿O perdonar y olvidar? Porque si Jesucristo mismo en la cruz del Calvario les dijo: perdónalos, ¿por quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para tener ese rencor y ese orgullo en mi corazón que me carcome todos los días? Nadie. ¿Quién soy yo para decir: sí, no olvido, pero ojalá y le vaya mal y que quieres? No, porque entonces nos estaríamos brincando lo de allá. ¿Qué haría Jesús en estos casos? Si Él perdonó, ¿por qué yo no? Entonces, perdonemos y olvidemos. Estar dispuestos a perder por causa de Cristo. Y perder es perder todo. Todo. Incluso familia, amigos. Comentábamos con el pastor hace unos días que estaba en nuestra casa. Pastor, es que mi casa siempre estaba llena. Siempre había gente en mi casa. Siempre. Si no estaba uno, estaba el otro, estaban todos, había muchísima gente. Cada 8 días había fiesta, había reunión, siempre estaba mi casa llena. Cuando decidimos venir a los pies de Cristo, la casa se vació. Los amigos dejaron de ir. Éramos vecinos y se fueron de la casa de lado. Pero ¿saben una cosa? No me arrepiento. Porque ahí es donde te das cuenta quién está contigo. Y no me refiero a los hombres, me refiero a Dios. Porque Él ha estado conmigo desde hace mucho tiempo. Fue un 28 de febrero, 1 de marzo, en donde nosotros, del 2015, que conocimos a Jesús, le entregamos nuestra vida a Él y gracias a Él seguimos aquí. Entonces no me arrepiento que se hayan ido. Sí, de repente, como que nomás ver el crucero, de cruzo para la calle, cruzo para la casa, cruzo para la cocina, cruzo para el baño, como que así de repente pesa. Como el no poder ir a ver a tus familiares, pesa. Pero se recompensa todo cuando vienes aquí, cuando te saludo, cuando me abrazas, cuando me dices cómo te fue, cuando me dices cómo estás, cuando me dices Dios te bendiga. Ahí se recompensa todo. Entonces eso es negarnos a nosotros mismos. El que tengo deseos de ver a mis papás, muchísimos. Pero Dios tiene un propósito. Y yo sé que sus promesas se van a cumplir en mi vida y en la tuya tarde que temprano. Entonces, otra de las cosas de negarnos a nosotros mismos es amar a Dios por encima de todo. Y eso a mí ¿cómo voy a amar a Dios antes que mis hijos? Si mis hijos lo son todo, antes que mi esposo, antes que mis papás, ¿cómo no? No puede ser. Eso no puede ser. Para mí,
no entraba en la cabeza eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo voy a poner a Dios primero? Si primero están los míos, a los que tengo aquí en un lado, a los que convivo con ellos, a los que yo sé que están conmigo siempre. Espero eso. Pero cuando tú entiendes que cuando pones primero a Dios sobre todas las cosas, tus hijos son bendecidos, tu esposo es restaurado, tu casa es bendita, tus amigos son los verdaderos. Eso es cuando tú entiendes que Dios es primero. Dios viene a poner todo en orden, viene a ponerlo todo en su lugar. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Todas. Prosperidad, casa, carro, todo será prosperado. Salud. Si tú pones primero a Dios, estás negándote a ti mismo. Estoy negándome a mí mismo y estoy dándole el lugar que Él se merece para ser un buen seguidor de Cristo. Entonces, ya con el tiempo uno va agarrando una madurez espiritual. Y aunque los amo de todo corazón a mis hijos y a mi esposo, para mí Dios está primero. Y diría alguien, no, a lo mejor no soy la persona más espiritual. A lo mejor no me ves con la Biblia en la mano. Pero cada quien conoce su intimidad con Dios. ¿Verdad? Vivir guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Porque todos los que son guiadores por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto para mí significa no ser arrebatados en las cosas. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Darle el lugar que Él se merece. El pastor no le enseñaba el miércoles, ¿verdad? Dios tiene un papel. Jesús tiene su papel. Pero el Espíritu Santo tiene su propio papel. Y es hay que darle el lugar que Él se merece. Porque Él nos va a guiar. Él nos va a confrontar. Él nos va a hacer tomar la decisión correcta para agradar a Dios y al Padre. Al Hijo y al Padre. Entonces, cuando nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos. Porque yo lo veo así como que, ¿se acuerdan de las caricaturas donde salía el angelito y el diablito aquí? Hazlo, no lo hagas. Bueno, yo siento que así actúa el Espíritu Santo a veces. Estamos por hacer algo y el chanclas ahí está, ándale. ¿Verdad? Pero aquí está mi conciencia. Aquí está quién soy yo. ¿Verdad? Entonces, eso significa ser un seguidor de Cristo, negarnos a nosotros mismos. Ejemplo de ellos, pues es Pedro, que lo siguió, es dejar nuestro estilo de vida, es ponernos en la prueba de fuego, es dar fruto visible de lo que somos. Eso es ser un seguidor de Cristo, ¿sí? Pero vamos a lo que a mí me interesa, ser íntimo de Dios. ¿Qué significa ser íntimo? Este es el nivel al que Dios nos ha llamado. Los íntimos no solo le buscamos por bendición, le buscamos por amor, le buscamos por agradecimiento. Los íntimos significa tener una relación personal cercana y diaria con Él. Dice Juan 15, 14, 13, vosotros sois mis amigos. Si hacéis las cosas que yo les mando, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero hoy los llamo amigos. Y cuando yo veo esa serie donde ellos están con Él, comen con Él, platican con Él, bromean con Él, ¿cuánto hubiera yo anhelado vivir en esa época? Y siempre le he dicho al pastor, si un día vamos a Jerusalén, pastor, quisiera estar en el huerto de Getsemaní, porque fue una relación, fue ahí donde Jesús tuvo su oración más íntima con el Padre. Qué privilegio gozaron esas personas que caminaron con Él, estuvieron con Él, lo conocieron, pero sus camaradas, sus amigos, les podía confiar. Entonces dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré
amigos. Un íntimo ama la oración, ama la adoración, busca la presencia de Dios, vive en obediencia y permanece en Cristo. Un ejemplo de esto es Juan, porque es llamado el discípulo amado. Y me llama la atención, y han de decir que como la tomó, en la serie a Jesús lo invitan a leer las escrituras en una sinagoga y lo meten a donde están las escrituras, porque para ellos era un lugar santo, nadie entraba ahí, solamente los escogidos, los privilegiados. Y entra Jesús y le dice al sacerdote, háblale a Juan para que me ayude a escoger lo que voy a leer. O sea, era tanta la relación con él que le preguntaba. O sea, ¿qué le podía preguntar Jesús a Juan si él lo sabía todo? Él sabía que tenía que leer, él sabía qué mensaje tenía que dar, él sabía cómo tenía que llegar a las personas, pero le manda a hablar al amado, al que siempre está con él, al que no lo deja solo, al que está pendiente de sus cosas. Queremos ser nosotros ese tipo de personas, que Dios nos hable, que Dios nos diga, Raquel, te necesito para esto, ven. Hermana, la necesito para esto, venga, porque usted es mi íntima, usted es mi amiga, usted es mi confidente. Queremos ser esa clase de íntimos con Dios. ¿Sí? Otra de las que escogió estar a los pies del maestro fue María. Y si fue María, ya lo leí, pastor. Ya ve que María o Marta, ¿cuál fue? Sí, fue María. La que prefirió estar a los pies de Jesús. Ahí andaba Marta toda afanada y toda estresada. Pero debemos de escoger la mejor parte. Para ser íntimos de Jesús tenemos que estar a sus pies. Tenemos que estar con Él. Tenemos que vivir como Él. Tenemos que escuchar y tener comunión con Él. Tenemos que tener una entrega total. Debemos tener una transformación con Él. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tener esta intimidad? ¿Qué gano yo? Pues ahí les va. Sí ganamos y tenemos beneficios de ser íntimos. El primer beneficio es que tenemos vida fructífera y propósito. ¿Sí? En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pues al igual que una rama está pegada al árbol para seguir creciendo, nosotros tenemos que estar pegados a Jesús para seguir fructificando. Dar frutos, ¿sí? Dar frutos que Él quiere que demos. No frutos de plaga, ni frutos que no dan buen sabor, ni ser maldecidos como la higuera. Frutos que den buenas obras, ¿sí? ¿Qué más beneficios tenemos? Pues tenemos oraciones contestadas. Dice Marcos 11:24, por lo tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y te será hecho. Entonces tenemos oraciones contestadas, no como queremos, pero contestadas. A lo mejor no lo que queremos, pero contestadas. ¿Sí? Tenemos seguridad y vida eterna. Y volvemos a citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Y quiénes no queremos tener vida eterna? Si lo hemos dicho siempre, aunque sea lavando los baños, pero allá en el cielo. Aunque sea la chocita más chiquita, porque siempre han dicho, ¿verdad?, que Jesucristo dijo, yo me voy porque te voy a hacer morada. Pues la que sea, aunque sea así como la de Infonavit, pero allá quiero estar. ¿Sí? Pequeña, sencilla, pero allá quiero estar. Y ese beneficio solamente lo vamos a adquirir siendo íntimos de Dios, íntimos de Jesús. Otra de las cosas que podemos hacer es que tenemos fortaleza y victoria sobre el pecado. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros.
Cuando nosotros no le damos cabida al diablo, él anda ahí hasta que dice, no, con este no puedo, ahí nos vemos, déjame, voy a buscar otro. Necesitamos resistir, necesitamos sacarle la vuelta, pues la presencia de Cristo debe estar morando en nosotros. No debemos darle poder y autoridad al enemigo de formar parte de nuestra vida, pues si no, la tentación al abrirle va a entrar a nuestra casa, va a entrar a nosotros. Otra de las cosas que nosotros logramos siendo íntimos Jesús es el gozo pleno. Que a pesar de que ya llegó el recibo de la luz, tengo gozo en mi corazón. Ya veremos cómo lo pagamos, pero de que sale, sale. ¿Sí? A pesar de que ando bien cansada, bien fastidiada, pero bueno, está bien, vamos a hacer unas de harina. Perdón. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo. Gozo. Gozo significa alegría a pesar de las circunstancias. Significa felicidad a pesar de no ver lo que nosotros vemos. Significa que si me siento mal, Dios está conmigo. ¿Sí? Significa que no nos debemos permitir estar tristes, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Otra de las cosas que nosotros ganamos con ser íntimos de Jesús es que reflejamos su carácter. Ya no maldecir, ya no hablar mal, ya no criticar, ya no juzgar. Porque Él mismo dijo, yo no vine a juzgar. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Tengo que reflejar ese carácter de Cristo, no el mío, porque si yo reflejo el mío, pues van a salir a lo mejor chispas y centellas. Tengo que reflejar mi carácter, saberme callar cuando me tengo que callar, no decir las cosas que voy a decir, porque sé que si las hablo voy a ofender a alguien, lastimar a alguien. Cuando dicen, ¿verdad?, que ni triste ni enojado se deben de decir, ni tomar decisiones. Entonces mejor tranquilicémonos y luego ya platicamos, ¿verdad? Y otra de las cosas que nosotros ganamos es paz y descanso interior. Es lo que uno más desea, ¿verdad? Tener paz en nuestro corazón, no estar afligidos, no estar con esa preocupación, ¿sí? Y lograr lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no entiendo lo que está pasando, pero sé que tengo paz en Cristo, porque soy su íntimo, porque le busco, porque estoy con Él. ¿Sí? Estos beneficios yo creo que todos los queremos, pero para tener esto, decía, ¿verdad?, hagamos esto para tener esto. Neguémonos a nosotros mismos. Hagamos morir a la persona que somos para que Cristo renazca en nosotros. Hagamos que Cristo viva en nosotros. Diría el pastor, estoy terminando. Hermanos, los creyentes creen, reciben la salvación, conocen a Jesús, escuchan su palabra, quieren su bendición, lo visitan, lo conocen. Los servidores obedecen, aprenden, sirven, quieren a Jesús, caminan con Él, cargan con su cruz, reflejan a Jesús. Pero los íntimos permanecen, aman, conocen el corazón de Dios, viven su palabra, buscan primero su reino, tienen una entrega total por completo a Jesús y tienen una comunicación cercana con Él. ¿En qué grupo quiero estar? Y si estoy en uno que no quiero estar, estamos a tiempo de cambiar a ser íntimos de Dios. Estamos a tiempo de hacer una negación de nosotros mismos para volvernos al Padre y decir, Padre, aquí estoy. Jesús, tú moriste por mí. Yo estoy dispuesta a que muera mi yo para que nazcas tú. Estoy dispuesta a menguar yo para que crezcas tú. Dios no solamente busca asistentes a una iglesia, hermanos. Busca discípulos. No solo busca discípulos, busca amigos. Y Dios desea levantar íntimos que lo conozcan, al que solo Él dé una palabra y saber que Él es el que nos está hablando. El camino del cristiano tiene un crecimiento espiritual porque primero creemos, luego seguimos,
pero finalmente aprendemos a permanecer en intimidad a través de una relación profunda con Dios. No te conformes con tener una sola vida nada más cercana a Él. Búscalo, conócelo. No vivas solamente de milagros o de lo que Él te da o lo que Él te puede dar. Vive de su presencia, de su amor, de su confianza, de su paz. Eso es ser íntimo de Dios. Ser íntimo es estar con Él todos los días, a pesar de y sobre de. Quisiera ponerse de pie, por favor. Dios, gracias por esta palabra, por hacernos entender la diferencia que hay entre ser un creyente, un servidor y un discípulo en tu vida. Hoy sabemos que no solo basta con conocerte de oídas, de creer que existes, pues ahora anhelamos caminar cada día contigo, obedecer tu voz, vivir en una relación profunda y verdadera contigo. Te pido que formes en nosotros un corazón que te busque por amor y no por necesidad, Señor. Te pido que nos ayudes a permanecer cerca de ti, a escuchar tu palabra, a obedecer tus enseñanzas, pero sobre todo, Señor, a reflejar tu carácter en todo lo que hacemos. Que nuestra fe dé frutos, Padre, que nuestro testimonio glorifique tu nombre y que cada paso que demos como creyentes y servidores nos lleve a ser íntimos tuyos, Señor. Llévanos a vivir una comunión constante contigo para que el mundo pueda verte reflejado en nosotros. Te entregamos nuestro corazón y hoy, Padre, renovamos nuestro compromiso de amarte, de servirte y de permanecer fieles hasta que tú vuelvas, Padre Santo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.